Hola, ¿qué tal, amables amigos? Es un gusto que nos acompañen una vez más a través de esta emisión semanal de Realpolitik Televisión, correspondiente este lunes 10 de mayo de 2021, fecha verdaderamente grandiosa en la celebración del Día de las Madres, a quienes les deseamos un cúmulo de bendiciones y mucha felicidad hoy y siempre. Este es un resumen informativo semanal de análisis y opinión sobre los principales acontecimientos que se han presentado en los últimos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues esto es lo que nos dicen hoy nuestros editorialistas de Realpolitik. Se afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha perfilado como un soterrado enemigo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, el mal ejemplo ha cundido, ya que cualquier funcionario mayor o menor se asume a la clonación del Mesías y ante la menor provocación arremete en contra de los medios. El ejemplo más burdo lo dio el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, con su frase "hay que taparle la boca a los reporteros". Aquí en Oaxaca, no estamos mejor. Previa a la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, instituido por la UNESCO en 1993, se dieron algunos hechos reprobables. El jueves 29 de abril, un grupo de mototaxistas arremetió en contra de Tomás Martínez, reportero de la sección policíaca del diario Noticias, siendo auxiliado por paramédicos con lesiones de consideración, y le robaron sus instrumentos de trabajo. El 1 de mayo, José López Bolaños, caricaturista del diario El Imparcial, fue desalojado violentamente de su domicilio luego de ser intimidado con armas de fuego y privado de su libertad por un conocido abogado y 8 personas más. Por fortuna, en este caso, la Fiscalía General del Estado actuó con celeridad. Hace menos de un mes, mientras cubrían una serie de tropelías cometidas por pseudonormalistas, un grupo de reporteros y fotógrafos fueron agredidos con palos y golpes. Pese a la denuncia interpuesta por organismos y periodistas, este atentado a la libre expresión quedó en la impunidad. Y es muy común que turbas manejadas por dirigentes, organizaciones sociales, sindicatos, facciones magisteriales respondan de manera violenta en un intento por conculcar la libre expresión o bien impedir el trabajo informativo. Bueno, pues este ha sido parte del mensaje de nuestros editorialistas de Realpolitik Televisión. Vayamos a continuación a la visión periodística de los temas informativos de mayor trascendencia durante la semana. Pues graves ilegalidades en la adquisición y venta de terrenos en la costa oaxaqueña. Don Lencho Córdoba dispara otro cañonazo mortal a las candidaturas de Morena. Los diputados federales por Oaxaca no se quieren despegar de la ubre presupuestal que les proporciona su curul. Que Dios nos agarre confesados, dicen muchos, al poner en libertad a 4 capos de la droga. ¿Será verdad o será maquillaje? A partir de hoy lunes, la mitad del territorio nacional entrará en semáforo verde. Mario Aburto continúa sufriendo torturas, desatención médica y humillaciones con crueldad en la prisión. Además de estos temas informativos, tendremos para usted lo más trascendente que ha acontecido en el séptimo arte. Gracias por acompañarnos. En una nota informativa de María de Los Ángeles Nibón, se nos da cuenta de que sobre el caso del abogado Toro F., quien se encuentra en prisión preventiva dictada por un juez por el caso del caricaturista del Imparcial José Antonio López Bolaños. Recibimos en este espacio un asunto más que se suma a la larga lista de atropellos contra el patrimonio de las y los oaxaqueños y que ponemos a disposición de nuestra audiencia y de la misma Fiscalía General de Justicia para que realice las investigaciones pertinentes. Nos escriben, dice la reportera, de Santa María Huatulco, un abogado que conoce a fondo la problemática de la llamada delincuencia jurídica, el modus operandi, y da a conocer otro asunto más sobre la adquisición de un terreno presuntamente ilegal de parte del despacho jurídico de Toro F. en Huatulco.
En dicha carta se cita el despojo de un terreno propiedad del caricaturista del imparcial José Antonio López Bolaños, y en otros aspectos la misma carta cita lo siguiente: la inseguridad jurídica en la zona ahuyenta la inversión. Los que vienen a invertir no saben si las escrituras son legales porque muchos notarios y abogados se dedican a la falsificación de los títulos de propiedad, como es el caso del despacho jurídico del señor Toro F., que para muestra basta un botón, dice la carta y luego agrega: este abogado, Toro F., se dedica a adjudicarse ilegalmente terrenos en la costa. Para ello se maneja con un equipo que puede configurarse como delincuencia organizada, debido a que está de acuerdo con notarios, registradores de catastro y del registro público de la propiedad, así como de empleados de la dirección del Archivo General de Notarías, y también con reos con condenas altas, sin esperanzas de salir de la cárcel, que le firman como vendedores. Para cambiar los nombres en las escrituras falsificadas usan los protocolos de los notarios fallecidos. Como están en una gelatina morada, esta se puede borrar con un pincel remojado en cloro, y de esta manera le siembran los datos que los falsificadores desean, y son los datos del predio y de los adquirientes. Únicamente les dejan las firmas y los datos marginales. ¿No le parece sorprendente este trucazo de ilegalidad y con qué facilidad falsifican las escrituras? Este es en parte el contenido de la carta que le es enviada a nuestra periodista María de los Ángeles Nibón sobre la grave situación de ilícitos en la venta y adquisición ilegal de terrenos en la costa oaxaqueña, y que recaen sobre la acción del despacho jurídico del señor Toro F. Yo me pregunto si de estos ilícitos estarán enteradas las altas autoridades del gobierno estatal, así de esta manera. Bueno, pues de esta forma están las cosas. En otras situaciones se resulta obvio que Lenchito Córdoba Vianelo, titular del INE, no puede renunciar tan fácilmente al profundo sentimiento de amistad y agradecimiento a sus brothers del alma, como son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes lo cobijaron, el primero en el IFE y el segundo en el INE. Es también obvio que tanto él como los partidos que han cometido el error de no informar a tiempo sobre los gastos de campaña han colaborado para crear el desorden dentro del ya inminente proceso electoral. Tampoco puede negarse que don Lencho Córdoba ha logrado desahogar sus frustraciones antimorenistas utilizando precisamente el mecanismo del incumplimiento de los candidatos, situación que le cayó como anillo al dedo para fustigar y paralizar a sus oponentes político-partidistas, teniendo por supuesto en sus manos el poderoso misil que destruye el derecho a ser candidato. Esta hazaña, vestida con la túnica de la legalidad para su fortuna, justifica sus acciones, pero también le está sirviendo para ganar cada vez más antipatías y colgarse el poderoso título del más terrible ángel exterminador de los candidatos que no cumplieron cabalmente. Resulta obvio también que ya es casi imposible que don Lencho quiera aparecer como un inmaculado y ultra respetuoso de la ley, de una manera verdaderamente ética, cuando por el contrario se le ha visto lucirse disfrutando el pan y la sal con dos personajes ejecutores de las más horrendas y deshonestas administraciones presidenciales, como son Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Uno panista y el otro priista, y dicen que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y a decir verdad, todavía deambulan por ahí algunos grandes señores de la corrupción que aúllan desesperados cuando alguien les pisa la cola. Bien, pues en otras informaciones, pues resulta que todos quieren aferrarse al hueso nuestro de cada día. Así es, en efecto, con una nula productividad legislativa, al menos 12 de los 20 diputados federales que representan el estado de Oaxaca en la 64 legislatura federal con sede en San Lázaro, buscan continuar disfrutando de los jugosos ingresos que perciben y que ascienden a 10.040.000 pesos por el trienio legislativo, y que podrían asegurar
si logran la reelección y así retener y seguir entibiando el asiento de su curul. De los 15 diputados de Morena, 9 de ellos buscan continuar en su respectiva curul. De seguir en sus curules para la próxima legislatura, aún con su nula productividad, estos gozarán de sus jugosos ingresos económicos que ascienden a más de 278,903 pesos mensuales por cada diputado. A pesar de que estos 12 representantes oaxaqueños están enfrascados ya en el proceso de campaña, continúan gozando de sus ingresos mensuales, de sus dietas, vales de despensa y cupón de alimentos, todo lo cual asciende a 79,345 pesos y el resto, una bolsa de 199,558 pesos, lo reintegran al Poder Legislativo en el tiempo en que se extienden sus campañas. ¿Qué pasaría si todos los mexicanos gozáramos de esos privilegios? El mundo sería distinto, ¿no le parece? Muchos mexicanos han gritado que Dios los agarre confesados al enterarse de que han sido liberados 4 grandes capos mexicanos que gozarán esta semana de plena libertad, y hay temor sobre las consecuencias que ello pudiera acarrear, dicen algunos. He aquí los que gozarán de plena libertad. Primero, y siempre sí, se le hizo al Güero Palma, Eduardo Arellano Félix, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, así como Jesús Zambada García. Es por ello que la ciudadanía se pregunta ¿qué pasará? ¿Acaso se desatará una vez más la violencia? Además, las autoridades de los Estados Unidos anunciaron la liberación de Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, por colaborar con las citadas autoridades del país vecino. Sin embargo, y paradójicamente, en tanto Arellano Félix es puesto en libertad, el cártel sigue controlando la zona de Tijuana y, de acuerdo con las investigaciones, este sigue manejando los grandes envíos de la droga, además de ser acusados de cobrar por derecho de plaza. Lo curioso de estos casos es que el hijo y el hermano de Ismael, el Mayo Zambada, se encuentran en libertad, desconociéndose cuándo fueron liberados y en dónde se encuentran actualmente. No cabe duda que México sigue siendo el país de la magia y el misterio en cuestión de justicia e impunidad. Y por favor ponga mucha atención. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud Federal, a partir de hoy lunes la mitad del país estará en semáforo verde. De las entidades que de acuerdo con dicha dependencia entrarán en semáforo verde son Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y por supuesto Oaxaca. Sin embargo, el hecho de entrar en semáforo verde no significa ingresar a la normalidad total, sino a un riesgo bajo, y las medidas de prevención deben continuar de la misma forma. Hay que recordar también que el sector salud de la Federación en la mayor parte de los casos se basa precisamente en la información que cada estado le proporciona, y la verdad ha habido a entidades cuyos datos en algunas ocasiones han sido falseados por las autoridades locales, entre ellas Oaxaca, en alguna ocasión, pero la mejor opinión es la de usted. En otros temas, Mario Aburto, del que en muchas ocasiones se comentó que únicamente era un chivo expiatorio en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ha solicitado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues afirma que ha venido padeciendo de maltratos crueles e inhumanos y degradantes, y que además no le brindan la atención médica que ha venido requiriendo. Dicha petición ya fue realizada por la CNDH y expresa asimismo una solicitud de cambio a un penal que se encuentre más cercano a la familia del recluso. Actualmente Aburto está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en Guanajuato. Quizá en estos momentos esté ya siendo trasladado, que en cuestión de readaptación pues no tiene absolutamente nada. Aburto afirma que cada año desde que fue encarcelado en 1994, en el mes de marzo, ha sido víctima de torturas por los delitos que se le acusan. En el caso de Aburto,
Han surgido infinidad de misterios, pues independientemente de que en un principio se corrieron rumores de que Mario solo había sido utilizado como ejecutor para asesinar al señor Colosio y que el homicida intelectual hasta la fecha continúa gozando de plena libertad, también se asegura, por otra parte, que incluso la viuda del victimado, la señora Diana Laura Riojas Reyes, fue a visitar a la propia familia de Aburto en una visita de entendimiento, comprensión, cordialidad y dudas, siendo ella también asediada por siniestros personajes que se oponían a la verdad de los hechos de la investigación. Todo sigue quedando en una terrible cortina de humo para el pueblo de México y, por supuesto, en el fondo del misterio, todos sabemos que este crimen continúa totalmente impune. Veamos ahora qué es lo más trascendente que acontece detrás del séptimo arte. En la actualidad, nuestro cine mexicano, independientemente de una falta de apoyo verdaderamente eficiente, ha dejado de ser aquel cine crítico de antaño, convirtiéndose cada vez más en un cine puramente comercial y acartonado con efectos computarizados que ya no convencen a muchos. En las últimas fechas hemos sido apabullados con carretadas de argumentos extranjeros, fundamentalmente de los Estados Unidos, quienes han impuesto sus costumbres y su cultura a través de un sinnúmero de filmes con masacres irreales, con cientos de destripados y un regadero de sesos, tendones y vísceras, con lo cual ridículamente tratan de convencernos de que son películas de terror. Cintas en las que al hacer el corte respectivo en la filmación, los actores muertos de la risa en ocasiones se comen la mermelada de fresa, el turrón, la jalea y las gomitas de gelatina con los que son simulados los risibles efectos de la sangre, las vísceras y la masa encefálica y otras tripas y tendones humanos destrozados. En México prácticamente se acabó el cine de arte, pero no de ese arte que solo aburre y adormila al espectador, sino aquel cine de arte que denuncia, en donde se expresaba la problemática de nuestro país, la pobreza, la corrupción, el fanatismo religioso, la maldad y pederastia de algunos sacerdotes, efectos que han sido tan letales para nuestro pueblo pobre. Tristemente, en gran medida, nuestro cine se ha convertido únicamente en un espectáculo de palomitas y Coca-Cola, esa explosiva combinación que solo les causan dañinas flatulencias a los espectadores. La valentía de los creadores del cine mexicano parece haberse esfumado junto con el concepto de la libertad de expresión. Parecen haberse ido para siempre aquellos valientes y brillantes talentos que expresaban con realismo y valentía las graves heridas que han generado retroceso en nuestro país, como lo fueron las amargas corruptelas de un gobierno enfermo de ambición a través de la cinta La dictadura perfecta, o las que nos hablan de la pobreza, esa que siempre estuvo oculta a los ojos de la verdad, a través del filme Los Olvidados, o bien los homicidios y masacres en masa cometidos por el verdugo oficial en contra de aquellos jóvenes que se oponían a un sistema gubernamental totalmente corrompido, como lo fue la película Rojo Amanecer, incluyendo la de La Pando, de José Revueltas, y en donde se denuncia la nauseabunda corrupción carcelaria tan de moda, no solo en aquellos días, sino incluso en la actualidad y muchas más. Esperemos que la nueva juventud cineasta cambie un poco las cosas. Así pues, el glorioso telón de la denuncia del arte real y de la libertad de expresión de nuestro cine mexicano ha caído en su último año. Y bien, amables amigos, en la edición número 498 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Línea 12 de Cárdenas a Morena, fin de ciclo, crisis de gobierno como en 1985. Un trabajo de Carlos Ramírez. Salvar al INE de Francisco Garfias, columnista de Excelsior. Además, las columnas políticas de nuestros periodistas locales, como son Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez, Será verdad que por Pericles, y Circo, Maroma y Teatro del Callao. Además, nuestra columna Picando el Avispero. De esta manera llegamos al final de este resumen semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, no sin antes
Invitarlo para que nos haga el honor de acompañarnos el próximo lunes por la tarde a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Solo haga clic en Resumen Semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos nuevamente con la opinión informativa de las mejores plumas del periodismo nacional y local. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les desea un excelente principio de semana. Felicidades a las madres y nos vemos aquí mismo el próximo lunes por la tarde. Dios mediante.